Diego Gavilán ya no es DT de Cerro Porteño, es lo que informa el periodista Andrés de Rolón. Luego de la derrota de Cerro Porteño 1-0 ante el Dao Origen, este equipo último, con 10 hombres, ganando en su cancha en el Rogelio Olivieres ante Cerro Porteño, quien no supo encontrar los espacios precisos y han hecho rendimientos paupérrimos en partidos importantes, igualando en 5 ocasiones, en oportunidades de ventaja deportiva en cuanto a jugadores, situaciones de gol para anotar y no anotaron, y horrores defensivos que le costaron caro en el campo de ellos, justamente en la defensiva. Pero aquí el principal responsable, Juan José Zapag y su directiva, quien ha tomado decisiones horribles en donde ha traído técnicos que no han tenido una continuidad importante. Podemos hablar primeramente de Chiquiarse en su momento, que tuvo su continuidad y luego fue un fracaso total a nivel continental, cosa que causó su salida de Cerro Porteño. Después vino Facundo Saba, que tuvo un buen inicio, pero luego no tuvo continuidad. Creo que le hicieron la cama a los jugadores. A Robert Nay 2 partidos hizo lo mejor que pudo haber hecho en todo el año Cerro Porteño y no continuó en su cargo a pesar de que dio rendimientos óptimos en 2 partidos, cosa que Gavilán no hizo en 8. Y así le va a Cerro. Cerro no tiene planificación deportiva, no tiene un sustento, no tiene una meta final. Y por eso es que estamos así. Aquí uno de los principales jugadores que no deben de vestir más la casa que Cerro Porteño, Enzo Jiménez, un jugador muy incompleto, no se anima a atacar, no tiene inventiva, no tiene regate, no tiene pase, no ayuda en la marca, ni siquiera hace esfuerzo para poder mejorar su nivel. Y creo que debe salir Cerro Porteño porque la verdad no da la talla, es un jugador muy corto. Me parece, en cuanto a Hernán Pérez, cada técnico que venía a la selección paraguaya le hacía jugar a Hernán Pérez, y Enzo Jiménez es el Hernán Pérez Cerro Porteño que cada técnico que viene le hace jugar, no sé por qué, porque mérito no tiene para ser titular en el conjunto de Songrana. Un jugador que me ha decepcionado totalmente es Fernando Fernández, demostrando que solo en Guaraní ha rendido, porque estuvo en Olimpia, no rindió, estuvo en Tigres de México, no rindió, fue a Colombia, creo que estuvo en el Deportes Tolima, ahí fue un nivel más o menos, y en Guaraní fue donde tuvo su mejor rendimiento. Creo que debe volver ahí, porque en Cerro Porteño fue un paquete más, un delantero que no ha rendido, no ha dado la talla, no ha aportado goles, ni siquiera asistencias. Se le ha dado oportunidades y la verdad una pena por ello, porque es un delantero goleador, pero que es jugador para club de media tabla para abajo. Y es así, creo que debe volver a Guaraní para que pueda volver a su nivel y poder ayudar al fútbol paraguayo, ¿verdad? Pero no creo que tampoco tenga cabida en la selección paraguaya, porque ante una posibilidad mayor, ante una presión mayor, no ha dado la talla este jugador. Otro jugador que tuvo otra oportunidad, que entró por la ventana, es Fernando Romero. Una lástima, no logra hacer lo que hizo en Guaireña en su momento, lo que hizo en Nacional en su momento, meter goles importantes para lo que se le trajo a un Cerro Porteño. Y creo que al inicio fue falta de continuidad, pero ahora fue por una falta de una ayuda deportiva, principalmente de aprovechamiento de oportunidades, porque la verdad se le dio la oportunidad para poder jugar y no hizo nada. Rafael Carrascal, un jugador que no ha hecho absolutamente nada desde que firmó su contrato con Cerro Porteño, que le compraron el pase de América de Cali. No ha hecho más que salir a pistear, según informaciones supuestas, y no ha dado la talla como jugador de Cerro Porteño. Otro jugador que ha venido de Europa por fracasar justamente es Santiago Arzamendia, y no ha sido, es muy relevante su venida, no ha hecho nada importante. Los centros de porquería de siempre, falta de finalización, horrible marca, expulsiones tontas y lo mismo de siempre, lastimosamente. Daniel Rivas, otro jugador que ha hecho un partido horripilante, un jugador que no sé por qué sigue jugando en Cerro Porteño, y lastimosamente desde la salida de Alan Rodríguez, Cerro Porteño no ha conseguido un lateral que le haya servido, el que ha tenido un nivel importante en su momento y se lesionó en aquel momento fue Luis Vargas, y no ha podido volver, y así están las cosas en Cerro Porteño.
Y por último, ¿a quién podemos decir? Cerro deberá pelear por el segundo lugar porque para mí Libertad ya es el campeón. No tengo más dudas. Libertad, con todo el plantel abocado en el torneo clausura, será campeón. Cerro Porteño y Olimpia deberán pelear por el segundo lugar y ver quién va a Libertadores, porque solo uno irá a Libertadores. Pues yo creo que el último clasificado por acumulativo será o Triniense o Ameliano o Guaraní, porque Guaraní se metió también en la pelea con respecto a la Copa Libertadores de América. Una pena. Cerro Porteño es la fiel respuesta de lo que puede ser un equipo sin planificación, sin horizonte, sin un plantel que esté armado para algo, no tiene recambio, no hay ganas, no se ve el sentido y el orgullo por la camiseta. Muy pocos dan la talla. Puedo decir Bache Carrizo, Peralta, Portillo, de repente Quintana, ¿verdad? Pero de repente también Jan Fernández, que siempre se ha destacado, ¿verdad? Pero después los otros jugadores creo que no han hecho absolutamente nada para validar lo que es su sueldo, lo cual cobran mes a mes para seguir en el cuadro azulgrana. Eso es todo, muchas gracias y se hasta otro vídeo. Chao, chao.